El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Primera parte. La Nelly, un bergantín de considerable tonelaje, se inclinó hacia el ancla sin una sola vibración de las velas y permaneció inmóvil. El flujo de la marea había terminado, casi no soplaba viento, y como había que seguir río abajo, lo único que quedaba por hacer era detenerse y esperar el cambio de la marea. El estuario del Támesis se prolongaba frente a nosotros como el comienzo de un interminable camino de agua. A lo lejos, el cielo y el mar se unían sin ninguna interferencia, y en el espacio luminoso las velas curtidas de los navíos que subían con la marea parecían racimos encendidos de lonas agudamente triangulares en los que resplandecían las botavaras barnizadas. La bruma que se extendía por las orillas del río se deslizaba hacia el mar y allí se desvanecía suavemente. La oscuridad se cernía sobre Gravesend, y más lejos aún parecía condensarse en una lúgubre capa que envolvía la ciudad más grande y poderosa del universo. El director de las compañías era a la vez nuestro capitán y nuestro anfitrión. Nosotros cuatro observábamos con afecto su espalda mientras, de pie en la proa, contemplaba el mar. En todo el río no se veía nada que tuviera la mitad de su aspecto marino. Parecía un piloto, que para un hombre de mar es la personificación de todo aquello en que puede confiar. Era difícil comprender que su oficio no se encontrara allí, en aquel estuario luminoso, sino atrás, en la ciudad cubierta por la niebla. Existía entre nosotros, como ya lo he dicho en alguna otra parte, el vínculo del mar. Además de mantener nuestros corazones unidos durante largos periodos de separación, tenía la fuerza de hacernos tolerantes ante las experiencias personales y aun ante las convicciones de cada uno. El abogado, el mejor de los viejos camaradas, tenía, debido a sus muchos años y virtudes, el único almohadón de la cubierta y estaba tendido sobre una manta de viaje. El contable había sacado la caja de dominó y construía formas arquitectónicas con las fichas. Marlowe, sentado a babor con las piernas cruzadas, apoyaba la espalda en el palo de mesana. Tenía las mejillas hundidas, la tez amarillenta, la espalda erguida, el aspecto ascético. Con los brazos caídos, vueltas las manos hacia afuera, parecía un ídolo. El director, satisfecho de que el ancla hubiese agarrado bien, se dirigió hacia nosotros y tomó asiento. Cambiamos unas cuantas palabras perezosamente. Luego se hizo el silencio a bordo del yate. Por una u otra razón no comenzábamos nuestro juego de dominó. Nos sentíamos meditabundos, dispuestos solo a una plácida meditación. El día terminaba en una serenidad de tranquilo y exquisito fulgor. El agua brillaba pacíficamente. El cielo despejado era una inmensidad benigna de pura luz. La niebla misma sobre los pantanos de Essex era como una gasa radiante colgada de las colinas, cubiertas de bosques que envolvía las orillas bajas en pliegues diáfanos. Solo las brumas del oeste, extendidas sobre las regiones superiores, se volvían a cada minuto más sombrías, como si las irritara la proximidad del sol. Y por fin, en un imperceptible y elíptico crepúsculo, el sol descendió, y de un blanco ardiente pasó a un rojo desvanecido, sin rayos y sin luz, dispuesto a desaparecer súbitamente, herido de muerte por el contacto con aquellas tinieblas que cubrían a una multitud de hombres. Inmediatamente se produjo un cambio en las aguas. La serenidad se volvió menos brillante, pero más profunda. El viejo río reposaba tranquilo en toda su anchura a la caída del día, después de siglos de buenos servicios prestados a la raza que poblaba sus márgenes, con la tranquila dignidad de quien sabe que constituye un camino que lleva a los más remotos lugares de la tierra. Contemplamos aquella corriente venerable no en el vívido flujo de un breve día que llega y parte para siempre, sino en la augusta luz de una memoria perenne. Y en efecto, nada le resulta más fácil a un hombre que ha, como comúnmente se dice, seguido el mar con reverencia y afecto, que evocar el gran espíritu del pasado en las bajas regiones del Támesis. La marea fluye y refluye en su constante servicio, ahita de recuerdos de hombres y de barcos que ha llevado hacia el reposo del hogar o hacia batallas marítimas.
Ha conocido y ha servido a todos los hombres que han honrado a la patria, desde Sir Francis Drake hasta Sir John Franklin. Caballeros todos, con título o sin título, grandes caballeros andantes del mar. Había transportado a todos los navíos cuyos nombres son como resplandecientes gemas en la noche de los tiempos, desde el Golden Hind, que volvía con el vientre colmado de tesoros para ser visitado por su majestad la reina y entrar a formar parte de un relato monumental, hasta el Erebus y el Terror, destinados a otras conquistas de las que nunca volvieron. Había conocido a los barcos y a los hombres. Aventureros y colonos partidos de Deptford, Greenwich y Erith. Barcos de reyes y de mercaderes, capitanes, almirantes, oscuros traficantes animadores del comercio con Oriente y generales comisionados de la flota de la India. Buscadores de oro, enamorados de la fama. Todos ellos habían navegado por aquella corriente, empuñando la espada y a veces la antorcha, portadores de una chispa del fuego sagrado. Qué grandezas no habían flotado sobre la corriente de aquel río en su ruta el misterio de tierras desconocidas. Los sueños de los hombres, la semilla de organizaciones internacionales, los gérmenes de los imperios. Y también este, dijo de pronto Marlowe, ha sido uno de los lugares oscuros de la Tierra. De entre nosotros era el único que aún seguía el mar. Lo peor que de él podía decirse era que no representaba su clase. Era un marino, pero también un vagabundo, mientras que la mayoría de los marinos llevan, por así decirlo, una vida sedentaria. Sus espíritus permanecen en casa y puede decirse que su hogar, el barco, va siempre con ellos, así como su país, el mar. Un barco es muy parecido a otro, y el mar es siempre el mismo. En la inmutabilidad de cuanto los circunda, las costas extranjeras, los rostros extranjeros, la variable inmensidad de vida, se desliza imperceptiblemente, velada no por un sentimiento de misterio, sino por una ignorancia ligeramente desdeñosa, ya que nada resulta misterioso para el marino a no ser la mar misma, la amante de su existencia, tan inescrutable como el destino. Por lo demás, después de sus horas de trabajo, un paseo ocasional o una borrachera ocasional en tierra firme bastan para revelarle los secretos de todo un continente, y por lo general decide que ninguno de esos secretos vale la pena de ser conocido. Por eso mismo los relatos de los marinos tienen una franca sencillez. Toda su significación puede encerrarse dentro de la cáscara de una nuez. Pero Marlowe no era un típico hombre de mar, si se exceptúa su afición a relatar historias, y para él la importancia de un relato no estaba dentro de la nuez, sino afuera, envolviendo la anécdota de la misma manera que el resplandor circunda la luz, a semejanza de uno de esos halos neblinosos que a veces se hacen visibles por la iluminación espectral de la claridad de la luna. A nadie pareció sorprender su comentario. Era típico de Marlowe. Se aceptó en silencio. Nadie se tomó ni siquiera la molestia de refunfuñar. Después dijo muy lentamente: estaba pensando en épocas remotas, cuando llegaron por primera vez los romanos a estos lugares, hace 19 siglos. El otro día, la luz iluminó este río a partir de entonces. ¿Qué decía, caballeros? Sí, como una llama que corre por una llanura, como un fogonazo del relámpago en las nubes. Vivimos bajo esa llama temblorosa, y ojalá pueda durar mientras la vieja tierra continúe dando vueltas. Pero la oscuridad reinaba aquí aún ayer. Imaginad los sentimientos del comandante de un hermoso, ¿cómo se llamaban?, trireme del Mediterráneo, destinado inesperadamente a viajar al norte. Después de atravesar a toda prisa las Galias, teniendo a su cargo uno de esos artefactos que los legionarios, no me cabe duda de que debieron haber sido un maravilloso pueblo de artesanos, solían construir, al parecer por centenas en solo un par de meses, si es que debemos creer lo que hemos leído. Imaginadlo aquí, en el mismo fin del mundo. Un mar color de plomo, un cielo color de humo, una especie de barco tan fuerte como una concertina, remontando este río con aprovisionamientos u órdenes, o con lo que os plazca. Bancos de arena, pantanos, bosques, salvajes, sin los alimentos a los que estaba acostumbrado un hombre civilizado, sin otra cosa para beber que el agua del Támesis. Ni vino de Falerno ni paseos por tierra. De cuando en cuando un campamento militar perdido en los bosques, como una aguja en medio de un pajar. Frío, niebla, bruma, tempestades, enfermedades, exilio, muerte acechando siempre tras los matorrales, en el agua, en el aire. Deben haber muerto aquí como las moscas.
Oh sí, nuestro comandante debió haber pasado por todo eso, y sin duda debió haber salido muy bien librado, sin pensar tampoco demasiado en ello, salvo después, cuando contaba con jactancia sus hazañas. Era lo suficientemente hombre como para enfrentarse a las tinieblas. Tal vez lo alentaba la esperanza de obtener un ascenso en la flota de Rávena, si es que contaba con buenos amigos en Roma y sobrevivía al terrible clima. Podríamos pensar también en un joven ciudadano elegante con su toga. Tal vez habría jugado demasiado y venía aquí en el séquito de un prefecto, de un cuestor, hasta de un comerciante, para rehacer su fortuna. Un país cubierto de pantanos, marchas a través de los bosques. En algún lugar del interior la sensación de que el salvajismo extremo, lo rodea. Toda esa vida misteriosa y primitiva que se agita en el bosque, en las selvas, en el corazón del hombre salvaje. No hay iniciación para tales misterios. Ha de vivir en medio de lo incomprensible, que también es detestable. Y hay en todo ello una fascinación que comienza a trabajar en él, la fascinación de lo abominable. Podéis imaginar el pesar creciente, el deseo de escapar, la impotente repugnancia, el odio. Hizo una pausa. Tened en cuenta, comenzó de nuevo, levantando un brazo desde el codo, la palma de la mano hacia afuera, de modo que con los pies cruzados ante sí parecía un Buda predicando, vestido a la europea y sin la flor de loto en la mano. Tened en cuenta que ninguno de nosotros podría conocer esa experiencia. Lo que a nosotros nos salva es la eficiencia, el culto por la eficiencia. Pero aquellos jóvenes en realidad no tenían demasiado en qué apoyarse. No eran colonizadores. Su administración equivalía a una pura opresión y nada más, imagino. Eran conquistadores, y eso lo único que requiere es fuerza bruta, nada de lo que pueda uno vanagloriarse cuando se posee, ya que la fuerza no es sino una casualidad nacida de la debilidad de los otros. Se apoderaban de todo lo que podían. Aquello era verdadero robo con violencia, asesinato con agravantes en gran escala. Y los hombres hacían aquello ciegamente, como es natural entre quienes se debaten en la oscuridad. La conquista de la tierra, que por lo general consiste en arrebatársela a quienes tienen una tez de color distinto o narices ligeramente más chatas que las nuestras, no es nada agradable cuando se observa con atención. Lo único que la redime es la idea, una idea que la respalda, no un pretexto sentimental, sino una idea, y una creencia generosa en esa idea, en algo que se puede enarbolar, ante lo que uno puede postrarse y ofrecerse en sacrificio. Se interrumpió. Unas llamas se deslizaban en el río, pequeñas llamas verdes, rojas, blancas, persiguiéndose y alcanzándose, uniéndose y cruzándose entre sí, otras veces separándose lenta o rápidamente. El tráfico de la gran ciudad continuaba al acentuarse la noche sobre el río insomne. Observábamos el espectáculo y esperábamos con paciencia. No se podía hacer nada más mientras no terminara la marea. Pero solo después de un largo silencio volvió a hablar con voz temblorosa. Supongo que recordaréis que en una época fui marino de agua dulce, aunque por poco tiempo. Comprendimos que antes de que empezara el reflujo estábamos predestinados a escuchar otra de las inacabables experiencias de Marlowe. No quiero aburriros demasiado con lo que me ocurrió personalmente, comenzó, mostrando en ese comentario la debilidad de muchos narradores de aventuras que a menudo parecen ignorar las preferencias de su auditorio. Sin embargo, para que podáis comprender el efecto que todo aquello me produjo, es necesario que sepáis cómo fui a dar allá, qué es lo que vi, y cómo tuve que remontar el río hasta llegar al sitio donde encontré a aquel pobre tipo. Era en el último punto navegable, la meta de mi expedición. En cierto modo pareció irradiar una especie de luz sobre todas las cosas y sobre mis pensamientos. Fue algo bastante sombrío, digno de compasión. Nada extraordinario, sin embargo, ni tampoco muy claro. No muy claro. Y sin embargo parecía arrojar una especie de luz. Acababa yo de volver, como recordaréis, a Londres después de una buena dosis de Océano Índico, de Pacífico y de Mar de China. Una dosis más que suficiente de Oriente, 6 años o algo así, y había comenzado a algazanear, impidiéndoos trabajar, invadiendo vuestras casas, como si hubiera recibido la misión celestial de civilizaros. Por un breve periodo aquello resultaba excelente, pero después de cierto tiempo comencé a fatigarme de tanto descanso. Entonces empecé a buscar un barco. Hubiera aceptado hasta el trabajo más duro de la tierra,
pero los barcos parecían no fijarse en mí, y también ese juego comenzó a cansarme. Debo decir que de muchacho sentía pasión por los mapas. Podía pasar horas enteras reclinado sobre Sudamérica, África o Australia y perderme en los proyectos gloriosos de la exploración. En aquella época había en la Tierra muchos espacios en blanco, y cuando veía uno en un mapa que me resultaba especialmente atractivo, aunque todos lo eran, solía poner un dedo encima y decir: «Cuando crezca, iré aquí». Recuerdo que el Polo Norte era uno de esos espacios. Bueno, aún no he estado allí y creo que ya no he de intentarlo. El hechizo se ha desvanecido. Otros lugares estaban esparcidos alrededor del Ecuador y en toda clase de latitudes sobre los dos hemisferios. He estado en algunos de ellos y, bueno, no es el momento de hablar de eso. Pero había un espacio, el más grande, el más vacío, por así decirlo, por el que sentía verdadera pasión. En verdad, ya en aquel tiempo no era un espacio en blanco. Desde mi niñez se había llenado de ríos, lagos, nombres. Había dejado de ser un espacio en blanco con un delicioso misterio, una zona vacía en la que podía soñar gloriosamente un muchacho. Se había convertido en un lugar de tinieblas. Había en él especialmente un río, un caudaloso gran río que uno podía ver en el mapa, como una inmensa serpiente enroscada con la cabeza en el mar, el cuerpo ondulante a lo largo de una amplia región y la cola perdida en las profundidades del territorio. Su mapa, expuesto en el escaparate de una tienda, me fascinaba como una serpiente hubiera podido fascinar a un pajarillo tonto. Entonces recordé que había sido creada una gran empresa, una compañía para el comercio en aquel río. Maldita sea, me dije que no podían desarrollar el comercio sin usar alguna clase de transporte en aquella inmensidad de agua fresca. Barcos de vapor. ¿Por qué no intentaba yo encargarme de uno? Seguí caminando por Fleet Street, pero no podía sacarme aquella idea de la cabeza. La serpiente me había hipnotizado. Como todos sabéis, aquella compañía comercial era una sociedad europea, pero yo tengo muchas relaciones que viven en el continente, porque es más barato y no tan desagradable como parece, según cuentan. Me desconsuela tener que admitir que comencé a darles la lata. Aquello era completamente nuevo en mí. Yo no estaba acostumbrado a obtener nada de ese modo, ya lo sabéis. Siempre seguí mi propio camino y me dirigí por mis propios pasos a donde me había propuesto ir. No hubiera creído poder comportarme de ese modo, pero estaba decidido en esta ocasión a salirme con la mía. Así que comencé a darles la lata. Los hombres dijeron: «Mi querido amigo», y no hicieron nada. Entonces, ¿podéis creerlo?, me dediqué a molestar a las mujeres. Yo, Charlie Marlowe, puse a trabajar a las mujeres para obtener un empleo. Santo cielo. Bueno, ¿veis? Era una idea lo que me movía. Tenía yo una tía, un alma querida y entusiasta. Me escribió: «Será magnífico. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa, todo lo que esté en mis manos por ti. Es una idea gloriosa. Conozco a la esposa de un alto funcionario de la administración, también a un hombre que tiene gran influencia allí», etc. Estaba dispuesta a no parar hasta conseguir mi nombramiento como capitán de un barco fluvial, si tal era mi deseo. Por supuesto que obtuve el nombramiento, y lo obtuve muy pronto. Al parecer la compañía había recibido noticias de que uno de los capitanes había muerto en una riña con los nativos. Aquella era mi oportunidad, y me hizo sentir aún más ansiedad por marcharme. Solo muchos meses más tarde, cuando intenté rescatar lo que había quedado del cuerpo, me enteré de que aquella riña había surgido a causa de un malentendido sobre unas gallinas. Sí, 2 gallinas negras. Fresleven se llamaba aquel joven. Era un danés. Pensó que lo habían engañado en la compra. Bajó a tierra y comenzó a pegarle con un palo al jefe de la tribu. Oh, no me sorprendió ni pizca enterarme de eso y oír decir al mismo tiempo que Fresleven era la criatura más dulce y pacífica que había caminado alguna vez sobre 2 piernas. Sin duda lo era, pero había pasado ya un par de años al servicio de la noble causa, ¿sabéis? Y probablemente sintió al fin la necesidad de afirmar ante sí mismo su autoridad de algún modo. Por eso golpeó sin piedad al viejo negro, mientras una multitud lo observaba con estupefacción, como fulminada por un rayo, hasta que un hombre, el hijo del jefe, según me dijeron, desesperado al oír chillar al anciano, intentó detener con una lanza al hombre blanco y, por supuesto, lo atravesó con gran facilidad por entre los omóplatos. Entonces la población se internó en el bosque, esperando toda clase de calamidades.
Por su parte, el vapor que Fresleben comandaba abandonó también el lugar presa del pánico, gobernado creo por el maquinista. Después nadie pareció interesarse demasiado por los restos de Fresleben, hasta que yo llegué y busqué sus huellas. No podía dejar ahí el cadáver. Pero cuando al fin tuve la oportunidad de ir en busca de los huesos de mi predecesor, resultó que la hierba que crecía a través de sus costillas era tan alta que cubría sus huesos. Estaban intactos. Aquel ser sobrenatural no había sido tocado después de la caída. La aldea había sido abandonada, las cabañas se derrumbaban con los techos podridos. Era evidente que había ocurrido una catástrofe. La población había desaparecido. Enloquecidos por el terror, hombres, mujeres y niños se habían dispersado por el bosque y no habían regresado. Tampoco sé qué pasó con las gallinas. Debo pensar que la causa del progreso las recibió de todos modos. Sin embargo, gracias a ese glorioso asunto obtuve mi nombramiento antes de que comenzara a esperarlo. Me di una prisa enorme para aprovisionarme y antes de que hubieran pasado 48 horas atravesaba el canal para presentarme ante mis nuevos patrones y firmar el contrato. En unas cuantas horas llegué a una ciudad que siempre me ha hecho pensar en un sepulcro blanqueado. Sin duda es un prejuicio. No tuve ninguna dificultad en hallar las oficinas de la compañía. Era la más importante de la ciudad y todo el mundo tenía algo que ver con ella. Iban a crear un gran imperio en ultramar. Las inversiones no conocían límite. Una calle recta y estrecha, profundamente sombreada. Altos edificios. Innumerables ventanas con celosías venecianas. Un silencio de muerte. Hierba entre las piedras. Imponentes garajes abovedados a derecha e izquierda. Inmensas puertas dobles, pesadamente entreabiertas. Me introduje por una de esas aberturas. Subí una escalera limpia y sin ningún motivo ornamental, tan árida como un desierto, y abrí la primera puerta que encontré. Dos mujeres, una gorda y la otra raquítica, estaban sentadas sobre sillas de paja tejiendo unas madejas de lana negra. La delgada se levantó, se acercó a mí y continuó su tejido con los ojos bajos. Y solo cuando pensé en apartarme de su camino, como cualquiera de ustedes lo habría hecho frente a un sonámbulo, se detuvo y levantó la mirada. Llevaba un vestido tan liso como la funda de un paraguas. Se volvió sin decir una palabra y me precedió hasta una sala de espera. Di mi nombre y miré a mi alrededor. Una frágil mesa en el centro, sobrias sillas a lo largo de la pared. En un extremo un gran mapa brillante con todos los colores del arco iris. En aquel mapa había mucho rojo, cosa que siempre resulta agradable de ver porque uno sabe que en esos lugares se está realizando un buen trabajo, y una excesiva cantidad de azul, un poco de verde, manchas color naranja, y sobre la costa oriental una mancha púrpura para indicar el sitio en que los alegres pioneros del progreso bebían jubilosos su cerveza. De todos modos, yo no iba a ir a ninguno de esos colores. A mí me correspondía el amarillo, la muerte en el centro. Allí estaba el río, fascinante, mortífero, como una serpiente. ¡Ay! Se abrió una puerta. Apareció una cabeza de secretario, de cabellos blancos y expresión compasiva. Un huesudo dedo índice me hizo una señal de admisión en el santuario. En el centro de la habitación, bajo una luz difusa, había un pesado escritorio. Detrás de aquella estructura emergía una visión de pálida fofez enfundada en un frac. Era el gran hombre en persona. Tenía 6 pies y medio de estatura, según pude juzgar, y su mano empuñaba un lapicero acostumbrado a la suma de muchos millones. Creo que me la atendió. Murmuró algo. Pareció satisfecho de mi francés. Bon voyage. 45 segundos después me hallaba nuevamente en la sala de espera acompañado del secretario de expresión compasiva, quien lleno de desolación y simpatía me hizo firmar algunos documentos. Según parece, me comprometía, entre otras cosas, a no revelar ninguno de los secretos comerciales. Bueno, no voy a hacerlo. Empecé a sentirme ligeramente a disgusto. No estoy acostumbrado, ya lo sabéis, a tales ceremonias. Había algo fatídico en aquella atmósfera. Era exactamente como si hubiera entrado a formar parte de una conspiración. No sé, algo que no era del todo correcto. Me sentí dichoso de poder retirarme. En el cuarto exterior las dos mujeres seguían tejiendo febrilmente sus estambres de lana negra. Llegaba gente y la más joven de las mujeres se paseaba de un lado a otro haciéndolos entrar en la sala de espera. La vieja seguía sentada en el asiento.
Sus amplias zapatillas reposaban en un calentador de pies y un gato dormía en su regazo. Llevaba una cofia blanca y almidonada en la cabeza, tenía una verruga en una mejilla y unos lentes con montura de plata en el extremo de la nariz. Me lanzó una mirada por encima de los cristales. La rápida e indiferente placidez de aquella mirada me perturbó. Dos jóvenes con rostros cándidos y alegres eran piloteados por la otra en aquel momento, y ella lanzó la misma mirada rápida de indiferente sabiduría. Parecía saberlo todo sobre ellos, y también sobre mí. Me sentí invadido por un sentimiento de importancia. La mujer parecía desalmada y fatídica. Con frecuencia, lejos de allí, he pensado en aquellas dos mujeres guardando las puertas de la oscuridad, tejiendo sus lanas negras como para un paño mortuorio, la una introduciendo siempre a los recién llegados en lo desconocido, la otra escrutando las caras alegres e ingenuas con sus ojos viejos e impasibles. Ave, viejas hilanderas de lana negra, morituri te salutant. No a muchos pudo volver a verlos una segunda vez, ni siquiera a la mitad. Yo debía visitar aún al doctor. Se trataba solo de una formalidad, me aseguró el secretario, con aire de participar en todas mis penas. Por consiguiente, un joven que llevaba el sombrero caído sobre la ceja izquierda, supongo que un empleado, debía de haber allí muchísimos empleados, aunque el edificio parecía tan tranquilo como si fuera una casa en el reino de la muerte, salió de alguna parte, bajó la escalera y me condujo a otra sala. Era un joven desaseado, con las mangas de la chaqueta manchadas de tinta, y su corbata era grande y ondulada debajo de un mentón que por su forma recordaba un zapato viejo. Era muy temprano para visitar al doctor, así que propuse ir a beber algo. Entonces demostró que podía desarrollar una vena de jovialidad. Mientras tomábamos nuestros vermuts, él glorificaba una y otra vez los negocios de la compañía, y entonces le expresé accidentalmente mi sorpresa de que no fuera ya. Enseguida se enfrió su entusiasmo. «No soy tan tonto como parezco», les dijo Platón a sus discípulos, recitó sentenciosamente. Vació su vaso de un solo trago y nos levantamos. El viejo doctor me tomó el pulso, pensando evidentemente en alguna otra cosa mientras lo hacía. Está bien para ir allá, musito, y con cierta ansiedad me preguntó si le permitía medirme la cabeza. Bastante sorprendido le dije que sí. Entonces sacó un instrumento parecido a un compás calibrado y tomó las dimensiones por detrás y delante, de todos lados, apuntando unas cifras con cuidado. Era un hombre de baja estatura, sin afeitar, y con una levita raída que más bien parecía una gabardina. Tenía los pies calzados con zapatillas, y me pareció desde el primer momento un loco inofensivo. Siempre pido permiso velando por los intereses de la ciencia para medir los cráneos de los que parten hacia allá, me dijo. ¿Y también cuando vuelven?, pregunté. Nunca los vuelvo a ver, comentó. Además, los cambios se producen en el interior, ¿sabe usted? Se rió como si hubiera dicho alguna broma placentera. ¿De modo que usted va a ir? Debe ser interesante. Me lanzó una nueva mirada inquisitiva e hizo una nueva anotación. ¿Ha habido algún caso de locura en su familia?, preguntó con un tono casual. Me sentí fastidiado. ¿También esa pregunta tiene algo que ver con la ciencia? Es posible, me respondió sin hacer caso de mi irritación. A la ciencia le interesa observar los cambios mentales que se producen en los individuos en aquel sitio, pero ¿es usted alienista?, lo interrumpí. Todo médico debería serlo un poco, respondió aquel tipo original con tono imperturbable. He formado una pequeña teoría que ustedes, señores, los que van allá, me deberían ayudar a demostrar. Esta es mi contribución a los beneficios que mi país va a obtener de la posesión de aquella magnífica colonia. La riqueza se la dejo a los demás. Perdone mis preguntas, pero usted es el primer inglés a quien examino. Me apresuré a decirle que de ninguna manera era yo un típico inglés. Si lo fuera, no estaría conversando de esta manera con usted. Lo que dice es bastante profundo, aunque probablemente equivocado, dijo riéndose. Evite usted la irritación más que los rayos solares. Adiós. ¿Cómo dicen ustedes los ingleses? Goodbye. Ah, goodbye. Adieu. En el trópico hay que mantener sobre todas las cosas la calma. Levantó el índice e hizo la advertencia. Du calm, du calm. Adieu. Me quedaba todavía algo por hacer, despedirme de mi excelente tía. La encontré triunfante.
Me ofreció una taza de té. Fue mi última taza de té decente en muchos días. Y en una habitación muy confortable, exactamente como os podéis imaginar el salón de una dama, tuvimos una larga conversación junto a la chimenea. En el curso de sus confidencias resultó del todo evidente que yo había sido presentado a la mujer de un alto funcionario de la compañía y quién sabe ante cuántas personas más, como una criatura excepcionalmente dotada, un verdadero hallazgo para la compañía, un hombre de los que no se encuentran todos los días. Cielos, yo iba a hacerme cargo de un vapor de 2 centavos. De cualquier manera parecía que yo era considerado como uno de tantos trabajadores, pero con mayúsculas. Algo así como un emisario de la luz, como un individuo apenas ligeramente inferior a un apóstol. Una enorme cantidad de esas tonterías corría en los periódicos y en las conversaciones de aquella época, y la excelente mujer se había visto arrastrada por la corriente. Hablaba de liberar a millones de ignorantes de su horrible destino, hasta que, palabra, me hizo sentir verdaderamente incómodo. Traté de insinuar que lo que a la compañía le interesaba era su propio beneficio. Olvidas, querido Charlie, que el trabajador merece también su recompensa, dijo ella con brío. Es extraordinario comprobar cuán lejos de la realidad pueden situarse las mujeres. Viven en un mundo propio, y nunca ha existido ni podrá existir nada semejante. Es demasiado hermoso. Si hubiera que ponerlo en pie, se derrumbaría antes del primer crepúsculo. Alguno de esos endemoniados hechos con que nosotros los hombres nos las hemos tenido que ver desde el día de la creación surgiría para echarlo todo a rodar. Después de eso fui abrazado. Mi tía me recomendó que llevara ropas de franela, me hizo asegurarle que le escribiría con frecuencia, y al fin pude marcharme. Ya en la calle, y no me explico por qué, experimenté la extraña sensación de ser un impostor. Y lo más raro de todo fue que yo, que estaba acostumbrado a largarme a cualquier parte del mundo en menos de 24 horas, con menos reflexión de la que la mayor parte de los hombres necesitan para cruzar una calle, tuve un momento, no diría de duda, pero sí de pausa ante aquel vulgar asunto. La mejor manera de explicarlo es decir que durante 1 o 2 segundos sentí como si en vez de ir al centro de un continente, estuviera a punto de partir hacia el centro de la Tierra. Me embarqué en un barco francés, que se detuvo en todos los malditos puertos que tienen allá, con el único propósito, según pude percibir, de desembarcar soldados y empleados aduanales. Yo observaba la costa. Observar una costa que se desliza ante un barco equivale a pensar en un enigma. Está allí ante uno, sonriente, torva, atractiva, raquítica, insípida o salvaje, muda siempre, con el aire de murmurar, ven y me descubrirás. Aquella costa era casi informe, como si estuviera en proceso de creación, sin ningún rasgo sobresaliente. El borde de una selva colosal, de un verde tan oscuro que llegaba casi al negro, orlada por el blanco de la resaca, corría recta como una línea tirada a cordel, lejos, cada vez más lejos, a lo largo de un mar azul cuyo brillo se enturbiaba a momentos por una niebla baja. Bajo un sol feroz la tierra parecía resplandecer y chorrear vapor. Aquí y allá apuntaban algunas manchas grisáceas o blancuzcas agrupadas en la espuma blanca, con una bandera a veces ondeando sobre ellas. Instalaciones coloniales que contaban ya con varios siglos de existencia y que no eran mayores que una cabeza de alfiler sobre la superficie intacta que se extendía tras ellas. Navegábamos a lo largo de la costa, nos deteníamos, desembarcábamos soldados, continuábamos, desembarcábamos empleados de aduana para recaudar impuestos en algo que parecía un páramo olvidado por Dios, con una casucha de lámina y un asta podrida sobre ella. Desembarcábamos aún más soldados para cuidar de los empleados de aduana, supongo. Algunos, por lo que oí decir, se ahogaban en el rompiente, pero fuera o no cierto, nadie parecía preocuparse demasiado. Eran arrojados a su destino y nosotros continuábamos nuestra marcha. La costa parecía ser la misma cada día, como si no nos hubiésemos movido. Sin embargo, dejamos atrás diversos lugares, centros comerciales con nombres como Grand Bassam, Little Popo, nombres que parecían pertenecer a alguna sórdida farsa representada ante un telón siniestro.
Mi ociosidad de pasajero, mi aislamiento entre todos aquellos hombres con quienes nada tenía en común, el mar lánguido y aceitoso, la oscuridad uniforme de la costa, parecían mantenerme al margen de la verdad de las cosas, en el estupor de una penosa e indiferente desilusión. La voz de la resaca, oída de cuando en cuando, era un auténtico placer, como las palabras de un hermano. Era algo natural, que tenía razón de ser y un sentido. De vez en cuando un barco que venía de la costa nos proporcionaba un momentáneo contacto con la realidad. Los remeros eran negros. Desde lejos podía vislumbrarse el blanco de sus ojos. Gritaban y cantaban. Sus cuerpos estaban bañados de sudor. Sus caras eran como máscaras grotescas. Pero tenían huesos, músculos, una vitalidad salvaje, una intensa energía en los movimientos que era tan natural y verdadera como el oleaje a lo largo de la costa. No necesitaban excusarse por estar allí. Contemplarlos servía de consuelo. Durante algún tiempo pude sentir que pertenecía todavía a un mundo de hechos naturales, pero esta creencia no duraría demasiado. Algo iba a encargarse de destruirla. En una ocasión, me acuerdo muy bien, nos acercamos a un barco de guerra anclado en la costa. No había siquiera una cabaña, y sin embargo disparaba contra los matorrales. Según parece, los franceses libraban allí una de sus guerras. Su enseña flotaba con la flexibilidad de un trapo desgarrado. Las bocas de los largos cañones de 6 pulgadas sobresalían de la parte inferior del casco. El oleaje, aceitoso y espeso, levantaba al barco y lo volvía a bajar perezosamente, balanceando sus espigados mástiles. En la vacía inmensidad de la tierra, el cielo y el agua, aquella nave disparaba contra el continente. ¡Paf! Haría uno de sus pequeños cañones de 6 pulgadas. Aparecería una pequeña llama y se extinguiría. Se esfumaría una ligera humareda blanca. Un pequeño proyectil silbaría débilmente y nada habría ocurrido. Nada podría ocurrir. Había un aire de locura en aquella actividad. Su contemplación producía una impresión de broma lúgubre. Y esa impresión no desapareció cuando alguien de a bordo me aseguró con toda seriedad que allí había un campamento de aborígenes, los llamaba enemigos, oculto en algún lugar fuera de nuestra vista. Le entregamos sus cartas. Me enteré de que los hombres en aquel barco solitario morían de fiebre a razón de 3 por día, y proseguimos nuestra ruta. Hicimos escala en algunos otros lugares de nombres grotescos, donde la alegre danza de la muerte y el comercio continuaba desenvolviéndose en una atmósfera tranquila y terrenal, como en una catacumba ardiente. A lo largo de aquella costa informe, bordeada de un rompiente peligroso como si la misma naturaleza hubiera tratado de desalentar a los intrusos, remontamos y descendimos algunos ríos, corrientes de muerte en vida, cuyos bordes se pudrían en el cieno y cuyas aguas, espesadas por el limo, invadían los manglares contorsionados que parecían retorcerse hacia nosotros, en el extremo de su impotente desesperación. En ningún lugar nos detuvimos el tiempo suficiente como para obtener una impresión precisa, pero un sentimiento general de estupor vago y opresivo se intensificó en mí. Era como un fatigoso peregrinar en medio de visiones de pesadilla. Pasaron más de 30 días antes de que viera la boca del gran río. Anclamos cerca de la sede del gobierno, pero mi trabajo solo comenzaría unas 200 millas más adentro. Tan pronto como pude, llegué a un lugar situado 30 millas arriba. Tomé pasaje en un pequeño vapor. El capitán era sueco, y cuando supo que yo era marino, me invitó a subir al puente. Era un joven delgado, rubio y lento, con una cabellera y porte desaliñados. Cuando abandonamos el pequeño y miserable muelle, meneó la cabeza en ademanes despectivos y me preguntó: ¿Ha estado viviendo aquí? Le dije que sí. Estos muchachos del gobierno son un grupo excelente, continuó hablando el inglés con gran precisión y considerable amargura. Es gracioso lo que algunos de ellos pueden hacer por unos cuantos francos al mes. Me asombra lo que les ocurre cuando se internan río arriba. Le dije que pronto esperaba verlo con mis propios ojos. Vaya, exclamó. Luego me dio por un momento la espalda mirando con ojo vigilante la ruta. No esté usted tan seguro. Hace poco recogí a un hombre colgado en el camino. También era sueco. ¿Se colgó? ¿Por qué, en nombre de Dios?, exclamé. Él seguía mirando con preocupación el río. ¿Quién puede saberlo?
Quizás estaba harto del sol o del país. Al fin se abrió ante nosotros una amplia extensión de agua. Apareció una punta rocosa, montículos de tierra levantados en la orilla, casas sobre una colina, otras con techo metálico entre las excavaciones o en un declive. Un ruido continuo, producido por las caídas de agua, dominaba esa escena de devastación habitada. Un grupo de hombres, en su mayoría negros desnudos, se movían como hormigas. El muelle se proyectaba sobre el río. Un crepúsculo cegador hundía todo aquello en un resplandor deslumbrante. «Esa es la sede de su compañía», dijo el sueco, señalando 3 barracas de madera sobre un talud rocoso. «Voy a hacer que le suban el equipaje. 4 bultos, dice usted. Bueno, adiós». Pasé junto a un caldero que estaba tirado sobre la hierba. Llegué a un sendero que conducía a la colina. El camino se desviaba ante las grandes piedras y ante unas vagonetas tiradas boca abajo con las ruedas al aire. Faltaba una de ellas. Parecía el caparazón de un animal extraño. Encontré piezas de maquinaria desmantelada y una pila de rieles mohosos. A mi izquierda un macizo de árboles producía un lugar umbroso donde algunas cosas oscuras parecían moverse. Yo pestañeaba. El sendero era escarpado. A la derecha oí sonar un cuerno y vi correr a un grupo de negros. Una pesada y sorda detonación hizo estremecerse la tierra. Una bocanada de humo salió de la roca. Eso fue todo. Ningún cambio se advirtió en la superficie de la roca. Estaban construyendo un ferrocarril. Aquella roca no estaba en su camino. Sin embargo, aquella voladura sin objeto era el único trabajo que se llevaba a cabo. Un sonido metálico a mis espaldas me hizo volver la cabeza. 6 negros avanzaban en fila ascendiendo con esfuerzo visible el sendero. Caminaban lentamente, el gesto erguido, balanceando pequeñas canastas llenas de tierra sobre las cabezas. Aquel sonido se acompasaba con sus pasos. Llevaban trapos negros atados alrededor de las cabezas y las puntas se movían hacia adelante y hacia atrás como si fueran colas. Podía verles todas las costillas. Las uniones de sus miembros eran como nudos de una cuerda. Cada uno llevaba atado al cuello un collar de hierro y estaban atados por una cadena cuyos eslabones colgaban entre ellos con un rítmico sonido. Otro estampido de la roca me hizo pensar de pronto en aquel barco de guerra que había visto disparar contra la tierra firme. Era el mismo tipo de sonido ominoso, pero aquellos hombres no podían, ni aunque se forzara la imaginación, ser llamados enemigos. Eran considerados como criminales, y la ley, ultrajada, como las bombas que estallaban, les había llegado del mar cual otro misterio igualmente incomprensible. Sus pechos delgados jadeaban al unísono. Se estremecían las aletas violentamente dilatadas de sus narices. Los ojos contemplaban impávidamente la colina. Pasaron a 6 pulgadas de donde yo estaba sin dirigirme siquiera una mirada, con la más completa y mortal indiferencia de salvajes infelices. Detrás de aquella materia prima, un negro amansado, el producto de las nuevas fuerzas en acción, vagaba con desaliento, llevando en la mano un fusil. Llevaba una chaqueta de uniforme a la que le faltaba un botón, y al ver a un hombre blanco en el camino, se llevó con toda rapidez el fusil al hombro. Era un acto de simple prudencia. Los hombres blancos eran tan parecidos a cierta distancia que él no podía decir quién era yo. Se tranquilizó pronto y con una sonrisa vil y una mirada a sus hombres, pareció hacerme partícipe de su confianza exaltada. Después de todo, también yo era una parte de la gran causa, de aquellos elevados y justos procedimientos. En lugar de seguir subiendo, me volví y bajé a la izquierda. Me proponía dejar que aquella cuerda de criminales desapareciera de mi vista antes de que llegara yo a la cima de la colina. Ya sabéis que no me caracterizo por la delicadeza. He tenido que combatir y sé defenderme. He tenido que resistir y algunas veces atacar, lo que es otra forma de resistencia, sin tener en cuenta el valor exacto, en concordancia con las exigencias del modo de vida que me ha sido propio. He visto el demonio de la violencia, el demonio de la codicia, el demonio del deseo ardiente, pero por todas las estrellas. Aquellos eran unos demonios fuertes y lozanos de ojos enrojecidos que cazaban y conducían a los hombres, sí, a los hombres, repito.
Pero mientras permanecía de pie en el borde de la colina, presentí que a la luz deslumbrante del sol de aquel país me llegaría a acostumbrar al demonio blanco y pretencioso de mirada apagada y locura rapaz y despiadada. Hasta donde podía llegar su insidia, solo lo iba a descubrir varios meses después y a unas 1000 millas río adentro. Por un instante quedé amedrentado, como si hubiese oído una advertencia. Al fin descendí la colina, oblicuamente hacia la arboleda que había visto. Evité un gran hoyo artificial que alguien había abierto en el declive, cuyo objeto me resultaba imposible adivinar. No se trataba ni de una cantera ni de una mina de arena. Era simplemente un hoyo. Podía relacionarse con el filantrópico deseo de proporcionar alguna ocupación a los criminales. No lo sé. Después estuve casi a punto de caer por un estrecho barranco no mucho mayor que una cicatriz en el costado de la colina. Descubrí que algunos tubos de drenaje importados para los campamentos de la compañía habían sido dejados allí. Todos estaban rotos. Era un destrozo lamentable. Al fin llegué a la arboleda. Me proponía descansar un momento a su sombra, pero en cuanto llegué tuve la sensación de haber puesto el pie en algún tenebroso círculo del infierno. Las cascadas estaban cerca, y el ruido de su caída, precipitándose ininterrumpida, llenaba la lúgubre quietud de aquel bosquecillo, donde no corría el aire, ni una hoja se movía, con un sonido misterioso, como si la paz rota de la tierra herida se hubiera vuelto de pronto audible allí. Unas figuras negras gemían, inclinadas, tendidas o sentadas bajo los árboles, apoyadas sobre los troncos, pegadas a la tierra. Parcialmente visibles, parcialmente ocultas por una luz mortecina, en todas las actitudes de dolor, abandono y desesperación que es posible imaginar. Explotó otro barreno en la roca y a continuación sentí un ligero temblor de tierra bajo los pies. El trabajo continuaba, el trabajo. Y aquel era el lugar a donde algunos de los colaboradores se habían retirado para morir. Morían lentamente, eso estaba claro. No eran enemigos, no eran criminales, no eran nada terrenal, solo sombras negras de enfermedad y agotamiento que yacían confusamente en la tiniebla verdosa. Traídos de todos los lugares del interior, contratados legalmente, perdidos en aquel ambiente extraño, alimentados con una comida que no les resultaba familiar, enfermaban, se volvían inútiles y entonces obtenían permiso para arrastrarse y descansar allí. Aquellas formas moribundas eran libres como el aire, tan tenues casi como él. Comencé a distinguir el brillo de los ojos bajo los árboles. Después, bajando la vista, vi una cara cerca de mis manos. Los huesos negros reposaban extendidos a lo largo, con un hombro apoyado en el árbol, y los párpados se levantaron lentamente. Los ojos sumidos me miraron, enormes y vacuos, una especie de llama blanca y ciega en las profundidades de las órbitas. Aquel hombre era joven al parecer, casi un muchacho, aunque como sabéis con ellos es difícil calcular la edad. Lo único que se me ocurrió fue ofrecerle una de las galletas del vapor del buen sueco que llevaba en el bolsillo. Los dedos se cerraron lentamente sobre ella y la retuvieron. No hubo otro movimiento ni otra mirada. Llevaba un trozo de estambre blanco atado alrededor del cuello. ¿Por qué? ¿Dónde lo había podido obtener? ¿Era una insignia, un adorno, un amuleto, un acto propiciatorio? ¿Había alguna idea relacionada con él? Aquel trozo de hilo blanco llegado de más allá de los mares resultaba de lo más extraño en su cuello. Junto al mismo árbol estaban sentados otros dos haces de ángulos agudos con las piernas levantadas. Uno, la cabeza apoyada en las rodillas, sin fijar la vista en nada, miraba al vacío de un modo irresistible e intolerante. Su hermano fantasma reposaba la frente como si estuviera vencido por una gran fatiga. Alrededor de ellos estaban desparramados los demás, en todas las posiciones posibles de un colapso, como una imagen de una matanza o una peste. Mientras yo permanecía paralizado por el terror, una de aquellas criaturas se elevó sobre sus manos y rodillas y se dirigió hacia el río a beber. Bebió tomando el agua con la mano. Luego permaneció sentado bajo la luz del sol, cruzando las piernas, y después de un rato dejó caer la cabeza lanuda sobre el esternón.
No quise perder más tiempo bajo aquella sombra y me apresuré a dirigirme al campamento. Cerca de los edificios encontré a un hombre vestido con una elegancia tan inesperada que en el primer momento llegué a creer que era una visión. Vi un cuello alto y almidonado, puños blancos, una ligera chaqueta de alpaca, pantalones impecables, una corbata clara y botas relucientes. No llevaba sombrero. Los cabellos estaban partidos, cepillados, aceitados, bajo un parasol a rayas verdes sostenido por una mano blanca. Era un individuo asombroso. Llevaba un portaplumas tras la oreja. Estreché la mano de aquel ser milagroso y me enteré de que era el principal contable de la compañía y de que toda la contabilidad se llevaba en ese campamento. Dijo que había salido un momento para tomar un poco de aire fresco. Aquella expresión sonó de un modo extraordinariamente raro, con todo lo que sugería de una sedentaria vida de oficina. No tendría que mencionar para nada ahora a aquel individuo, a no ser que fue a sus labios a los que oí pronunciar por vez primera el nombre de la persona tan indisolublemente ligada a mis recuerdos de aquella época. Además, sentí respeto por aquel individuo. Sí, respeto por sus cuellos, sus amplios puños, su cabello cepillado. Su aspecto era indudablemente el de un maniquí de peluquería, pero en la inmensa desmoralización de aquellos territorios conseguía mantener esa apariencia. Eso era firmeza. Sus camisas almidonadas y las pecheras enhiestas eran logros de un carácter firme. Había vivido allí cerca de 3 años y más adelante no pude dejar de preguntarle cómo lograba ostentar aquellas prendas. Se sonrojó ligeramente y me respondió con modestia. He logrado adiestrar a una de las nativas del campamento. Fue difícil. Le disgustaba hacer este trabajo. Así que aquel hombre había logrado realmente algo. Vivía consagrado a sus libros, que llevaba con un orden perfecto. Todo lo demás que había en el campamento estaba presidido por la confusión. Personas, cosas, edificios, cordones de negros sucios con los pies aplastados llegaban y volvían a marcharse. Una corriente de productos manufacturados, algodón de desecho, cuentas de colores, alambres de latón, era enviada a lo más profundo de las tinieblas y a cambio de eso volvían preciosos cargamentos de marfil. Tuve que esperar en el campamento 10 días, una eternidad. Vivía en una choza dentro del cercado, pero para lograr apartarme del caos iba a veces a la oficina del contable. Estaba construida con tablones horizontales y tan mal unidos que cuando él se inclinaba sobre su alto escritorio se veía cruzado desde el cuello hasta los talones por estrechas franjas de luz solar. No era necesario abrir la amplia celosía para ver. También allí hacía calor. Unos moscardones gordos zumbaban endiabladamente y no picaban, sino que mordían. Por lo general me sentaba en el suelo, mientras él, con su aspecto impecable, llegaba hasta usar un perfume ligero, encaramado en su alto asiento, escribía, anotaba. A veces se levantaba para hacer ejercicio. Cuando colocaron en su oficina un catre con un enfermo o un inválido llegado del interior, se mostró moderadamente irritado. Los quejidos de este enfermo, dijo, distraen mi atención. Sin concentración es extremadamente fácil cometer errores en este clima. Un día comentó sin levantar la cabeza. En el interior se encontrará usted con el señor Corts. Cuando le pregunté quién era el señor Corts, me respondió que era un agente de primera clase, y viendo mi desencanto ante esa información, añadió lentamente dejando la pluma. Es una persona notable. Preguntas posteriores me hicieron saber que el señor Corts estaba por el momento a cargo de una estación comercial muy importante en el verdadero país del marfil, en el corazón mismo, y que enviaba tanto marfil como todos los demás agentes juntos. Empezó a escribir de nuevo. El enfermo estaba demasiado grave para quejarse. Las moscas zumbaban en medio del silencio. De pronto se oyó un murmullo creciente de voces y fuertes pisadas. Había llegado una caravana. Un rumor de sonidos extraños penetró desde el otro lado de los tablones. Todo el mundo hablaba a la vez, y en medio del alboroto se dejó oír la voz quejumbrosa del agente jefe, renunciando a todo por 20ª vez en ese día. El contable se levantó lentamente.
«Qué horroroso estrépito», dijo. Cruzó la habitación con paso lento para ver al hombre enfermo y volviéndose añadió: «Ya no oye». «¿Cómo? ¿Ha muerto?», le pregunté sobresaltado. «No, aún no», me respondió con calma. Luego, aludiendo con un movimiento de cabeza al tumulto que se oía en el patio del campamento, añadió: «Cuando se tienen que hacer las cuentas correctamente, uno llega a odiar a estos salvajes, a odiarlos mortalmente». Permaneció pensativo por un momento. «Cuando vea al señor Corts», continuó, «dígale de mi parte que todo está aquí», señaló al escritorio, registrado satisfactoriamente. «No me gusta escribirle. Con los mensajeros que tenemos nunca se sabe quién va a recibir la carta en esa estación central». Me miró fijamente con ojos afectuosos. «Oh, él llegará muy lejos, muy lejos. Pronto será alguien en la administración. Allá arriba, en el Consejo de Europa, sabe usted, quieren que lo sea». Volvió a sumirse en su labor. Afuera el ruido había cesado y al salir me detuve en la puerta. En medio del revoloteo de las moscas, el agente que volvía a casa estaba tendido, ardiente e insensible. El otro, reclinado sobre sus libros, hacía perfectos registros de transacciones perfectamente correctas, y 50 pies más abajo de la puerta podía ver las inmóviles fronteras del foso de la muerte. Al día siguiente abandoné por fin el campamento con una caravana de 60 hombres para recorrer un tramo de 200 millas. No es necesario que os cuente lo que fue aquello. Veredas, veredas por todas partes. Una amplia red de veredas que se extendía por el jardín vacío a lo largo de amplias praderas, praderas quemadas a través de la selva, subiendo y bajando profundos barrancos, subiendo y bajando colinas pedregosas asoladas por el calor. Y una soledad absoluta. Nadie, ni siquiera una cabaña. La población había desaparecido mucho tiempo atrás. Bueno, si una multitud de negros misteriosos, armados con toda clase de armas temibles, emprendiera de pronto el camino de Deal a Gravesend, con cargadores a ambos lados soportando pesados fardos, imagino que todas las granjas y casas de los alrededores pronto quedarían vacías. Solo que en aquellos lugares también las habitaciones habían desaparecido. De cualquier modo, pasé aún por algunas aldeas abandonadas. Hay algo patéticamente pueril en las ruinas cubiertas de maleza. Día tras día, el continuo paso arrastrado de 60 pares de pies desnudos junto a mí, cada par cargado con un bulto de 60 libras. Acampar, cocinar, dormir, levantar el campamento, emprender nuevamente la marcha. De cuando en cuando un hombre muerto tirado en medio de los altos yerbajos a un lado del sendero, con una cantimplora vacía y un largo palo junto a él. A su alrededor y encima de él un profundo silencio. Tal vez en una noche tranquila el redoble de tambores lejanos, apagándose y aumentando, un redoble amplio y lánguido, un sonido fantástico, conmovedor, sugestivo y salvaje, que expresaba tal vez un sentimiento tan profundo como el sonido de las campanas en un país cristiano. En una ocasión, un hombre blanco, con un uniforme desabrochado, acampado junto al sendero con una escolta armada de macilentos zanzíbares, muy hospitalario y festivo, por no decir ebrio, se encargaba, según nos dijo, de la conservación del camino. No puedo decir que yo haya visto ningún camino, ni ninguna obra de conservación, a menos que el cuerpo de un negro de mediana edad con un balazo en la frente, con el que tropecé 3 millas más adelante, pudiera considerarse como tal. Yo iba también con un compañero blanco. No era mal sujeto, pero demasiado grueso y con la exasperante costumbre de fatigarse en las calurosas pendientes de las colinas a varias millas del más mínimo fragmento de sombra y agua. Es un fastidio, ¿sabéis?, llevar la propia chaqueta sobre la cabeza de otro hombre como si fuera un parasol mientras recobraba el sentido. No pude contenerme y en una ocasión le pregunté por qué había ido a parar a aquellos lugares. Para hacer dinero, por supuesto. ¿Para qué otra cosa cree usted?, me dijo desdeñosamente. Después tuvo fiebre y hubo que llevarlo en una hamaca colgada de un palo. Como pesaba 120 kilos, tuve dificultades sin fin con los cargadores. Ellos protestaban, amenazaban con escapar, desaparecer por la noche con la carga. Era casi motín.
Una noche lancé un discurso en inglés ayudándome de gestos, ninguno de los cuales pasó inadvertido por los 60 pares de ojos que tenía frente a mí, y a la mañana siguiente hice que la hamaca marchara delante de nosotros. Una hora más tarde todo el asunto fracasaba en medio de unos matorrales. El hombre, la hamaca, quejidos, cobertores... un horror. El pesado palo le había desollado la nariz. Yo estaba dispuesto a matar a alguien, pero no había cerca de nosotros ni la sombra de un cargador. Me acordé de las palabras del viejo médico. A la ciencia le interesa observar los cambios mentales que se producen en los individuos en aquel sitio. Sentí que me comenzaba a convertir en algo científicamente interesante. Sin embargo, todo esto no tiene importancia. Al 15º día volví a ver nuevamente el gran río y llegué con dificultad a la estación central. Estaba situada en un remanso, rodeada de maleza y de bosque, con una cerca de barro maloliente a un lado y a los otros 3 una valla absurda de juncos. Una brecha descuidada era la única entrada. Una primera ojeada al lugar bastaba para comprender que era el diablo el autor de aquel espectáculo. Algunos hombres blancos, con palos largos en las manos, surgieron desganadamente entre los edificios. Se acercaron para echarme una ojeada y volvieron a desaparecer en alguna parte. Uno de ellos, un muchacho de bigote negro, robusto e impetuoso, me informó con gran volubilidad y muchas digresiones, cuando le dije quién era, que mi vapor se hallaba en el fondo del río. Me quedé estupefacto. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Oh, no había de qué preocuparse. El director en persona se encontraba allí. Todo estaba en orden. Se portaron espléndidamente, espléndidamente. Debe usted ir a ver enseguida al director general. Lo está esperando, me dijo con cierta agitación. No comprendí de inmediato la verdadera significación de aquel naufragio. Me parece que la comprendo ahora, pero tampoco estoy seguro. Al menos no del todo. Lo cierto es que cuando pienso en ello, todo el asunto me parece demasiado estúpido, y sin embargo, natural. De todos modos, bueno, en aquel momento se me presentaba como una maldición. El vapor había naufragado. Había partido hacía 2 días con súbita premura por remontar el río con el director a bordo, confiando la nave a un piloto voluntario, y antes de que hubiera navegado 3 horas, había encallado en unas rocas y se había hundido junto a un banco de arena. Me pregunté qué tendría que hacer yo en ese lugar ahora que el barco se había hundido. Para decirlo brevemente, mi misión consistió en rescatar el barco del río. Tuve que ponerme a la obra al día siguiente. Eso y las reparaciones, cuando logré llevar todas las piezas a la estación, consumió varios meses. Mi primera entrevista con el director fue curiosa. No me invitó a sentarme, a pesar de que yo había caminado unas 20 millas aquella mañana. El rostro, los modales y la voz eran vulgares. Era de mediana estatura y complexión fuerte. Sus ojos, de un azul normal, resultaban quizá notablemente fríos. Seguramente podía hacer caer sobre alguien una mirada tan cortante y pesada como un hacha. Pero incluso en aquellos instantes, el resto de su persona parecía desmentir tal intención. Por otra parte, la expresión de sus labios era indefinible, furtiva, como una sonrisa que no fuera una sonrisa. Recuerdo muy bien el gesto, pero no logro explicarlo. Era una sonrisa inconsciente, aunque después dijo algo que la intensificó por un instante. Asomaba al final de sus frases, como un sello aplicado a las palabras más anodinas para darles una significación especial, un sentido completamente inescrutable. Era un comerciante común empleado en aquellos lugares desde su juventud, eso es todo. Era obedecido, a pesar de que no inspiraba amor ni odio, ni siquiera respeto. Producía una sensación de inquietud. Eso era, inquietud. No una desconfianza definida, solo inquietud nada más. Y no podéis figuraros cuán efectiva puede ser tal facultad. Carecía de talento organizador, de iniciativa, hasta de sentido del orden. Eso era evidente por el deplorable estado que presentaba la estación. No tenía cultura ni inteligencia. ¿Cómo había logrado ocupar tal puesto? Tal vez por la única razón de que nunca enfermaba. Había servido allí 3 periodos de 3 años.
Una salud triunfante en medio de la derrota general de los organismos constituye por sí misma una especie de poder. Cuando iba a su país con licencia, se entregaba a un desenfreno en gran escala, pomposamente. Marinero en tierra, aunque con la diferencia de que lo era solo en el exterior. Eso se podía deducir por la conversación general. No era capaz de crear nada. Mantenía solo la rutina. Eso era todo. Pero era genial. Era genial por aquella pequeña cosa que era imposible deducir en él. Nunca le descubrió a nadie ese secreto. Es posible que en su interior no hubiera nada. Esta sospecha lo hacía uno reflexionar, porque en el exterior no había ningún signo. En una ocasión en que varias enfermedades tropicales habían reducido al lecho a casi todos los agentes de la estación, se le oyó decir: «Los hombres que vienen aquí deberían carecer de entrañas». Selló la frase con aquella sonrisa que lo caracterizaba, como si fuera la puerta que se abría a la oscuridad que él mantenía oculta. Uno creía ver algo, pero el sello estaba encima. Cuando en las comidas se hastió de las frecuentes querellas entre los blancos por la prioridad de los puestos, mandó hacer una inmensa mesa redonda para la que hubo que construir una casa especial. Era el comedor de la estación. El lugar donde él se sentaba era el primer puesto. Los demás no tenían importancia. Uno sentía que aquella era su convicción inalterable. No era cortés ni descortés. Permanecía tranquilo. Permitía que su muchacho, un joven negro de la costa, sobrealimentado, tratara a los blancos bajo sus propios ojos con una insolencia provocativa. En cuanto me vio, comenzó a hablar. Yo había estado demasiado tiempo en camino. Él no podía esperar. Había tenido que partir sin mí. Había que revisar las estaciones del interior. Habían sido tantas las dilaciones en los últimos tiempos que ya no sabía quién había muerto y quién seguía con vida, cómo andaban las cosas, etc. No prestó ninguna atención a mis explicaciones, y mientras jugaba con una barra de lacre, repitió varias veces que la situación era muy grave, muy grave. Corrían rumores de que una estación importante tenía dificultades y de que su jefe, el señor Corts, se encontraba enfermo. Esperaba que no fuera verdad. El señor Corts era... Yo me sentía cansado e irritado. A la horca con el tal Corts, pensaba. Lo interrumpí diciéndole que ya en la costa había oído hablar del señor Corts. «Ah, de modo que se habla de él allá abajo», murmuró. Luego continuó su discurso asegurándome que el señor Corts era el mejor agente con que contaba, un hombre excepcional, de la mayor importancia para la compañía. Por consiguiente, yo debía tratar de comprender su ansiedad. Se hallaba, según decía, muy intranquilo. Lo cierto era que se agitaba sobre la silla y exclamaba: «¡Ah, el señor Corts!». En ese momento rompió la barra de lacre y pareció confundirse ante el accidente. Después quiso saber cuánto tiempo me llevaría a rehacer el barco. Volví a interrumpirlo. Estaba hambriento, ¿sabéis? Y seguía de pie, por lo que comencé a sentirme como un salvaje. «¿Cómo puedo afirmar nada?», le dije. «No he visto aún el barco. Seguramente se necesitarán varios meses». La conversación me parecía de lo más fútil. «¿Varios meses?», dijo. «Bueno, pongamos 3 meses antes de que podamos salir. Habrá que hacerlo en ese tiempo». Salí de su cabaña, vivía solo en una cabaña de barro con una especie de terraza, murmurando para mis adentros la opinión que me había merecido. Era un idiota charlatán. Más tarde tuve que modificar esta opinión, cuando comprobé, para mi asombro, la extraordinaria exactitud con que había señalado el tiempo necesario para la obra. Me puse a trabajar al día siguiente, dando, por decirlo así, la espalda a la estación. Solo de ese modo me parecía que podía mantener el control sobre los hechos redentores de la vida. Sin embargo, algunas veces había que mirar alrededor. Veía entonces la estación y aquellos hombres que caminaban sin objeto por el patio bajo los rayos del sol. En algunas ocasiones me pregunté qué podía significar aquello. Caminaban de un lado a otro con sus absurdos palos en las manos como una multitud de peregrinos embrujados en el interior de una cerca podrida. La palabra marfil permanecía en el aire, en los murmullos, en los suspiros. Me imagino que hasta en sus oraciones. Un tinte de imbécil rapacidad coloreaba todo aquello, como si fuera la emanación de un cadáver.
Por Júpiter, nunca en mi vida he visto nada tan irreal. Y en el exterior, la silenciosa soledad que rodeaba ese claro en la tierra me impresionaba como algo grande e invencible, como el mal o la verdad que esperaban pacientemente la desaparición de aquella fantástica invasión. Oh, qué meses aquellos. Bueno, no importa. Ocurrieron varias cosas. Una noche, una choza llena de percal, algodón estampado, abalorios y no sé qué más, se inflamó en una llamarada tan repentina que se podía creer que la tierra se había abierto para permitir que un fuego vengador consumiera toda aquella basura. Yo estaba fumando mi pipa tranquilamente al lado de mi vapor desmantelado y vi correr a todo el mundo con los brazos en alto ante el resplandor, cuando el robusto hombre de los bigotes llegó al río con un cubo en la mano y me aseguró que todos se portaban espléndidamente, espléndidamente. Llenó el cubo de agua y se largó de nuevo a toda prisa. Pude ver que había un agujero en el fondo del cubo. Caminé río arriba, sin prisa. Mirad, aquello había ardido como si fuera una caja de cerillas. Desde el primer momento no había tenido remedio. La llama había saltado a lo alto, haciendo retroceder a todo el mundo, y después de consumirlo todo, se había apagado. La cabaña no era más que un montón de ascuas y cenizas candentes. Un negro era azotado cerca del lugar. Se decía que de alguna manera había provocado el incendio. Fuera cierto o no, gritaba horriblemente. Volví a verlo días después, sentado a la sombra de un árbol. Parecía muy enfermo. Trataba de recuperarse. Más tarde se levantó y se marchó, y la selva muda volvió a recibirlo en su seno. Mientras me acercaba al calor vivo desde la oscuridad, me encontré a la espalda de dos hombres que hablaban entre sí. Oí que pronunciaban el nombre de Kurtz y que uno le decía al otro: «Deberías aprovechar este incidente desgraciado». Uno de los hombres era el director. Le deseé buenas noches. «¿Ha visto usted algo parecido? Es increíble», dijo, y se marchó. El otro hombre permaneció en el lugar. Era un agente de primera categoría, joven, de aspecto distinguido, un poco reservado, con una pequeña barba bifurcada y nariz aguileña. Se mantenía al margen de los demás agentes, y estos a su vez decían que era un espía al servicio del director. En lo que a mí respecta, no había cambiado nunca una palabra con él. Comenzamos a conversar y sin darnos cuenta nos fuimos alejando de las ruinas humeantes. Después me invitó a acompañarlo a su cuarto, que estaba en el edificio principal de la estación. Encendió una cerilla y pude advertir que aquel joven aristócrata no solo tenía un tocador montado en plata, sino una vela entera, toda suya. Se suponía que el director era el único hombre que tenía derecho a las velas. Las paredes de barro estaban cubiertas con tapices indígenas. Una colección de lanzas, azagallas, escudos, cuchillos, colgaba de ellas como trofeos. Según me habían informado, el trabajo confiado a aquel individuo era la fabricación de ladrillos, pero en toda la estación no había un solo pedazo de ladrillo. Y había tenido que permanecer allí desde hacía más de un año esperando. Al parecer no podía construir ladrillos sin un material, no sé qué era, tal vez paja. Fuera lo que fuese, allí no se conseguía, y como no era probable que lo enviaran de Europa, no resultaba nada claro comprender qué esperaba. ¿Un acto de creación especial, tal vez? De un modo u otro, todos esperaban. Todos, bueno, los 16 o 20 peregrinos, esperaban que algo ocurriera. Y les doy mi palabra de que aquella espera no parecía nada desagradable, dada la manera en que la aceptaban, aunque lo único que parecían recibir eran enfermedades. De eso podía darme cuenta. Pasaban el tiempo murmurando e intrigando unos contra otros de un modo completamente absurdo. En aquella estación se respiraba un aire de conspiración que, por supuesto, no se resolvía en nada. Era tan irreal como todo lo demás, como las pretensiones filantrópicas de la empresa, como sus conversaciones, como su gobierno, como las muestras de su trabajo. El único sentimiento real era el deseo de ser destinado a un puesto comercial donde poder recoger el marfil y obtener el porcentaje estipulado. Intrigaban, calumniaban y se detestaban solo por eso, pero en cuanto a mover aunque fuese el dedo meñique, oh no, cielo santo. Hay algo después de todo en el mundo que permite que un hombre robe un caballo mientras que otro ni siquiera puede mirar un ronzal. Robar un caballo directamente pase. Quien lo hace tal vez pueda montarlo.
pero hay una manera de mirar un ronzal que incitaría al piadoso de los santos a dar un puntapié. Yo no tenía idea de por qué aquel hombre deseaba mostrarse sociable conmigo. Pero mientras conversábamos me pareció de pronto que aquel individuo trataba de llegar a algo, a un hecho real, y que me interrogaba. Aludía constantemente a Europa, a las personas que suponía que yo conocía allí, dirigiéndome preguntas insinuantes sobre mis relaciones en la ciudad sepulcral. Sus ojos pequeños brillaban como discos de mica, llenos de curiosidad, aunque procuraba conservar algo de su altivez. Al principio su actitud me sorprendió, pero muy pronto comencé a sentir una intensa curiosidad por saber qué se proponía obtener de mí. Me era imposible imaginar que podía despertar su interés. Era gracioso ver cómo luchaba en el vacío, porque lo cierto es que mi cuerpo estaba lleno solo de escalofríos y en mi cabeza no había otra cosa fuera de aquel condenado asunto del vapor hundido. Era evidente que me consideraba como un desvergonzado prevaricador. Al final se enfadó y, para disimular un movimiento de furia y disgusto, bostezó. Me levanté. Entonces pude ver un pequeño cuadro al óleo en un marco representando a una mujer envuelta en telas y con los ojos vendados, que llevaba en la mano una antorcha encendida. El fondo era sombrío, casi negro. La mujer permanecía inmóvil y el efecto de la luz de la antorcha en su rostro era siniestro. Eso me retuvo, y él permaneció de pie por educación, sosteniendo una botella vacía de champán para usos medicinales, con la vela colocada encima. A mi pregunta respondió que el señor Corts lo había pintado en esa misma estación hacía poco más de un año, mientras esperaba un medio de trasladarse a su estación comercial. Dígame, por favor, le pedí, ¿quién es ese señor Corts? El jefe de la estación interior, respondió con sequedad mirando hacia otro lado. Muchas gracias, le dije riendo. Y usted es el fabricante de ladrillos de la estación central. Eso todo el mundo lo sabe. Por un momento permaneció callado. Es un prodigio, dijo al fin. Es un emisario de la piedad, la ciencia y el progreso, y solo el diablo sabe de qué más. Nosotros necesitamos, comenzó de pronto a declamar, para realizar la causa que Europa nos ha confiado, por así decirlo, inteligencias superiores, gran simpatía, unidad de propósitos. ¿Quién ha dicho eso?, pregunté. Muchos de ellos, respondió. Algunos hasta lo escriben. Y de pronto llegó aquí él, un ser especial, como debe usted saber. ¿Por qué debo saberlo?, lo interrumpí realmente sorprendido. Él no me prestó ninguna atención. Sí, hoy día es el jefe de la mejor estación. El año próximo será asistente de la dirección. 2 años más y... Pero me atrevería a decir que usted sabe en qué va a convertirse dentro de un par de años. Usted forma parte del nuevo equipo, el equipo de la virtud. La misma persona que lo envió a él lo ha recomendado muy especialmente a usted. Oh, no diga que no. Yo tengo mis propios ojos. Solo en ellos confío. La luz se hizo en mí. Las poderosas amistades de mi tía estaban produciendo un efecto inesperado en aquel joven. Estuve a punto de soltar una carcajada. ¿Lee usted la correspondencia confidencial de la compañía?, le pregunté. No pudo decir una palabra. Me resultó muy divertido. Cuando el señor Corts, continué severamente, sea director general, no va usted a tener oportunidad de hacerlo. Apagó la vela de pronto y salimos. La luna se había levantado. Algunas figuras negras vagaban alrededor echando agua sobre los escombros de los que salía un sonido silbante. El vapor ascendía a la luz de la luna. El negro golpeado gemía en alguna parte. «¿Qué escándalo hace ese animal?», dijo el hombre infatigable de los bigotes, quien de pronto apareció a nuestro lado. «De algo le servirá. Transgresión, castigo. ¡Plaf! Sin piedad, sin piedad. Es la única manera. Eso prevendrá cualquier otro incendio en el futuro. Le acabo de decir al director...» Se fijó en mi acompañante e inmediatamente pareció perder la energía. «¿Todavía levantado?», dijo con una especie de afecto servil. «Bueno, es natural. Peligro, agitación...» Y se desvaneció. Llegué hasta la orilla del río y el otro me acompañó. Oí un chirriante murmullo. «Montón de inútiles, seguid». Podía ver a los peregrinos en grupitos, gesticulando, discutiendo. Algunos tenían todavía los palos en la mano. Yo creo que llegaban a acostarse con aquellos palos.
Del otro lado de la empalizada, la selva se erguía espectral a la luz de la luna, y a través del incierto movimiento, a través de los débiles ruidos de aquel lamentable patio, el silencio de la tierra se introducía en el corazón de todos. Su misterio, su grandeza, la asombrosa realidad de su vida oculta. El negro castigado se lamentaba débilmente en algún lugar cercano, y luego emitió un doloroso suspiro que hizo que mis pasos tomaran otra dirección. Sentí que una mano se introducía bajo mi brazo. «Mi querido amigo», dijo el tipo, «no quiero que me malinterprete, especialmente usted, que verá al señor Corts mucho antes de que yo pueda tener ese placer. No quisiera que se fuera a formar una idea falsa de mi disposición». Dejé continuar aquel Mefistófeles de pacotilla. Me pareció que de haber querido hubiera podido traspasarlo con mi índice y no habría encontrado sino un poco de suciedad blancuzca en su interior. Se había propuesto, sabéis, ser ayudante del director, y la llegada posible de aquel Corts lo había sobresaltado tanto como al mismo director general. Hablaba precipitadamente, y yo no traté de detenerlo. Apoyé la espalda sobre los restos del vapor, colocado en la orilla como el esqueleto de algún gran animal fluvial. El olor del cieno primigenio, por Júpiter, estaba en mis narices. La inmovilidad de aquella selva estaba ante mis ojos. Había manchas brillantes en la negra ensenada. La luna extendía sobre todas las cosas una fina capa de plata, sobre la fresca hierba, sobre el muro de vegetación que se elevaba a una altura mayor que el muro de un templo, sobre el gran río que resplandecía mientras corría anchurosamente sin un murmullo. Todo aquello era grandioso, esperanzador, mudo, mientras aquel hombre charlaba banalmente sobre sí mismo. Me pregunté si la quietud del rostro de aquella inmensidad que nos contemplaba a ambos significaba un buen presagio o una amenaza. ¿Qué éramos nosotros, extraviados en aquel lugar? ¿Podíamos dominar aquella cosa muda o sería ella la que nos manejaría a nosotros? Percibí cuán grande, cuán inmensamente grande era aquella cosa que no podía hablar y que tal vez también fuera sorda. ¿Qué había allí? Sabía que parte del marfil llegaba de allí, y había oído decir que el señor Corts estaba allí. Había oído ya bastante, Dios es testigo. Pero sin embargo aquello no producía en mí ninguna imagen, igual que si me hubiesen dicho que un ángel o un demonio vivían allí. Creía en aquello de la misma manera en que cualquiera de vosotros podría creer que existen habitantes en el planeta Marte. Conocí una vez a un fabricante de velas escocés que estaba convencido, firmemente convencido, de que había habitantes en Marte. Si se le interrogaba sobre la idea que tenía sobre su aspecto y su comportamiento, adoptaba una expresión tímida y murmuraba algo sobre que andaban a cuatro patas. Si alguien sonreía, aquel hombre, aunque pasaba de los 60, era capaz de desafiar al burlón a duelo. Yo no hubiera llegado tan lejos como a batirme por Corts, pero por causa suya estuve casi a punto de mentir. Vosotros sabéis que odio, detesto, me resulta intolerable la mentira, no porque sea más recto que los demás, sino porque sencillamente me espanta. Hay un tinte de muerte, un sabor de mortalidad en la mentira que es exactamente lo que más odio y detesto en el mundo, lo que quiero olvidar. Me hace sentir desgraciado y enfermo, como la mordedura de algo corrupto. Es cuestión de temperamento, me imagino. Pues bien, estuve cerca de eso al dejar que aquel joven estúpido creyera lo que le viniera en gana sobre mi influencia en Europa. Por un momento me sentí tan lleno de pretensiones como el resto de aquellos embrujados peregrinos. Solo porque tenía la idea de que eso de algún modo iba a resultar útil a aquel señor Corts, a quien hasta el momento no había visto, ya entendéis. Para mí era apenas un nombre. Y en el nombre me era tan imposible ver a la persona como lo debe ser para vosotros. ¿Lo veis? ¿Veis la historia? ¿Veis algo? Me parece que estoy tratando de contar un sueño, que estoy haciendo un vano esfuerzo porque el relato de un sueño no puede transmitir la sensación que produce esa mezcla de absurdo, de sorpresa y aturdimiento en un rumor de revuelta y rechazo, esa noción de ser capturados por lo increíble que es la misma esencia de los sueños. Marlowe permaneció un rato en silencio. No, es imposible. Es imposible comunicar la sensación de vida de una época determinada de la propia existencia, lo que constituye su verdad, su sentido, su sutil y penetrante esencia. Es imposible.
Vivimos como soñamos, solos. Volvió a hacer otra pausa como reflexionando. Después añadió: por supuesto, en esto vosotros podréis ver más de lo que yo podía ver entonces. Me veis a mí, a quien conocéis. La oscuridad era tan profunda que nosotros, sus oyentes, apenas podíamos vernos unos a otros. Hacía ya largo rato que él, sentado aparte, no era para nosotros más que una voz. Nadie decía una palabra. Los otros podían haberse dormido, pero yo estaba despierto. Escuchaba aguardando la sentencia, la palabra que pudiera servirme de pista en la débil angustia que me inspiraba aquel relato que parecía formularse por sí mismo, sin necesidad de labios humanos, en el aire pesado y nocturno de aquel río. Sí, lo dejé continuar, volvió a decir de nuevo Marlowe, y que pensara lo que le diera la gana sobre los poderes que existían detrás de mí. Lo hice, y detrás de mí no había nada. No había nada salvo aquel condenado, viejo y maltrecho vapor sobre el que me apoyaba, mientras él hablaba fluidamente de la necesidad que tenía cada hombre de progresar. Cuando alguien llega aquí, usted lo sabe, no es para contemplar la luna, me dijo. El señor Corts era un genio universal, pero hasta un genio encontraría más fácil trabajar con instrumentos adecuados y hombres inteligentes. Él no fabricaba ladrillos. ¿Por qué? Bueno, había una imposibilidad material que lo impedía, como yo muy bien sabía, y si trabajaba como secretario del director era porque ningún hombre inteligente puede rechazar absurdamente la confianza que en él depositan sus superiores. ¿Me daba yo cuenta? Sí, me daba cuenta. ¿Qué más quería yo? Lo que realmente quería eran remaches, cielo santo, remaches, para poder continuar el trabajo y tapar aquel agujero, remaches. En la costa había cajas llenas de ellos, cajas amontonadas, rajadas, herrumbrosas. En aquella estación de la colina uno tropezaba con un remache desprendido a cada paso que daba. Algunos habían rodado hasta el bosque de la muerte. Uno podía llenarse los bolsillos de remaches solo con molestarse en recogerlos, y en cambio donde eran necesarios no se encontraba uno solo. Teníamos chapas que nos podían servir, pero nada con qué poder ajustarlas. Cada semana el mensajero, un negro solo, con un saco de cartas al hombro, dejaba la estación para dirigirse a la costa, y varias veces a la semana una caravana llegaba de la costa con productos comerciales, percal horriblemente teñido que daba escalofríos de solo mirar, cuentas de cristal de las que podía comprarse un cuarto de galón por un penique, pañuelos de algodón estrafalariamente estampados, y nunca remaches. 3 negros hubieran podido transportar todo lo necesario para poner a flote aquel vapor. Se estaba poniendo confidencial, pero me imagino que al no encontrar ninguna respuesta de mi parte debió haberse exasperado, ya que consideró necesario informarme que no temía a Dios ni al diablo, y mucho menos a los hombres. Le dije que podía darme perfecta cuenta, pero que lo que yo necesitaba era una determinada cantidad de remaches, y que en realidad lo que el señor Corts hubiera pedido si estuviese informado de esa situación habrían sido los remaches, y él enviaba cartas a la costa cada semana. «Mi querido señor», gritó, «yo escribo lo que me dictan». Seguí pidiendo remaches. Un hombre inteligente tiene medios para obtenerlos. Cambió de modales. De pronto adoptó un tono frío y comenzó a hablar de un hipopótamo. Me preguntó si cuando dormía a bordo, permanecía allí noche y día, no tenía yo molestias. Un viejo hipopótamo tenía la mala costumbre de salir de noche a la orilla y errar por los terrenos de la estación. Los peregrinos solían salir en pelotón y descargar sus rifles sobre él. Algunos velaban toda la noche esperándole. Sin embargo, había sido una energía desperdiciada. Ese animal tiene una vida encantada, y eso solo se puede decir de las bestias de este país. Ningún hombre, ¿me entiende usted? Ningún hombre tiene aquí el mismo privilegio, dijo. Permaneció un momento a la luz de la luna con su delicada nariz aguileña un poco ladeada y los ojos de mica brillantes, sin pestañear. Después se despidió secamente y se retiró a grandes zancadas. Me di cuenta de que estaba turbado y enormemente confuso, lo que me hizo alentar mayores esperanzas de las que habría abrigado en los días anteriores. Me servía de consuelo apartar a aquel tipo para volver a mi influyente amigo, el roto, torcido, arruinado, desfondado barco de vapor. Subí a bordo.
Crujió bajo mis pies como una lata de bizcochos Hanley & Palmer vacía que hubiera recibido un puntapié en un escalón. No era sólido, mucho menos bonito, pero había invertido en él demasiado trabajo como para no quererlo. Ningún amigo influyente me hubiera servido mejor. Me había dado la oportunidad de moverme un poco y descubrir lo que podía hacer. No me gusta el trabajo. Prefiero ser perezoso y pensar en las bellas cosas que pueden hacerse. No me gusta el trabajo. A ningún hombre le gusta, pero me gusta lo que hay en el trabajo, la ocasión de encontrarse a sí mismo. La propia realidad, eso que solo uno conoce y no los demás, que ningún otro hombre puede conocer. Ellos solo pueden ver el espectáculo y nunca pueden decir lo que realmente significa. No me sorprendió ver a una persona sentada en la cubierta con las piernas colgantes sobre el barro. Mirad, mis relaciones eran buenas con los pocos mecánicos que había en la estación y a los que los otros peregrinos naturalmente despreciaban. Me imagino que por la rudeza de sus modales. Era el capataz, un fabricante de marmitas, buen trabajador, un individuo seco, huesudo, de rostro macilento, con ojos grandes y mirada intensa. Tenía un aspecto preocupado. Su cabeza era tan calva como la palma de mi mano. Parecía que los cabellos, al caer, se le habían pegado a la barbilla y que habían prosperado en aquella nueva localidad, pues la barba le llegaba a la cintura. Era un viudo con 6 hijos. Los había dejado a cargo de una hermana suya al emprender el viaje, y la pasión de su vida eran las palomas mensajeras. Era un entusiasta y un conocedor. Deliraba por las palomas. Después del horario de trabajo, acostumbraba a ir a veces al barco a conversar sobre sus hijos y sobre las palomas. En el trabajo, cuando se debía arrastrar por el barro bajo la quilla del vapor, recogía su barba en una especie de servilleta blanca que llevaba para ese propósito, con unas cintas que ataba tras las orejas. Por la noche se le podía ver inclinado sobre el río, lavando con sumo cuidado esa envoltura en la corriente y tendiéndola después solemnemente sobre una mata para que se secara. Le di una palmada en la espalda y exclamé: «Vamos a tener remaches». Se puso de pie y exclamó: «No, remaches», como si no pudiera creer a sus oídos. Luego añadió en voz baja: «Usted, No sé por qué nos comportábamos como lunáticos. Me llevé un dedo a la nariz inclinando la cabeza misteriosamente. «Bravo por usted», exclamó, chasqueando sus dedos sobre la cabeza y levantando un pie. Comencé a bailotear. Saltábamos sobre la cubierta de hierro. Un ruido horroroso salió de aquel casco arrumbado y el bosque virgen desde la otra margen del río lo envió de vuelta en un eco atronador a la estación dormida. Aquello debió hacer levantar a algunos peregrinos en sus cabañas. Una figura oscura apareció en el portal de la cabaña del director, desapareció y luego, un segundo o dos después, también la puerta desapareció. Nos detuvimos y el silencio interrumpido por nuestro zapateo volvió de nuevo a nosotros desde los lugares más remotos de la tierra. El gran muro de vegetación, una masa exuberante y confusa de troncos, ramas, hojas, guirnaldas, inmóviles a la luz de la luna, era como una tumultuosa invasión de vida muda, una ola arrolladora de plantas, apiladas, con penachos, dispuestas a derrumbarse sobre el río, a barrer la pequeña existencia de todos los pequeños hombres que, como nosotros, estábamos en su seno. Y no se movía. Una explosión sorda de grandiosas salpicaduras y bufidos nos llegó de lejos, como si un ictiosaurio se estuviera bañando en el resplandor del gran río. Después de todo, dijo el fabricante de marmitas en tono razonable, ¿por qué no iban a darnos los remaches? En efecto, ¿por qué no? No conocía ninguna razón para que no los tuviésemos. Llegarán dentro de unas 3 semanas, le dije en tono confidencial. Pero no fue así. En lugar de remaches tuvimos una invasión, un castigo, una visita. Llegó en secciones durante las 3 semanas siguientes, cada sección encabezada por un burro en el que iba montado un blanco con traje nuevo y zapatos relucientes, un blanco que saludaba desde aquella altura a derecha e izquierda a los impresionados peregrinos. Una banda pendenciera de negros descalzos y desarrapados marchaba tras el burro. Un equipaje de tiendas, sillas de campaña, cajas de lata, cajones blancos y fardos grises eran depositados en el patio, y el aire de misterio parecía espesarse sobre el desorden de la estación.
Llegaron 5 expediciones semejantes, con el aire absurdo de una huida desordenada, con el botín de innumerables almacenes y abundante acopio de provisiones que uno podría pensar habían sido arrancadas de la selva para ser repartidas equitativamente. Era una mezcla indecible de cosas, útiles en sí, pero a las cuales la locura humana hacía parecer como el botín de un robo. Aquella devota banda se daba a sí misma el nombre de Expedición de Exploradores El Dorado. Parece ser que todos sus miembros habían jurado guardar secreto. Su conversación, de cualquier manera, era una conversación de sórdidos filibusteros. Era un grupo temerario pero sin valor, voraz sin audacia, cruel sin osadía. No había en aquella gente un átomo de previsión ni de intención seria, y ni siquiera parecían saber que esas cosas son requeridas para el trabajo en el mundo. Arrancar tesoros a las entrañas de la tierra era su deseo, pero aquel deseo no tenía detrás otro propósito moral que el de la acción de unos bandidos que fuerzan una caja fuerte. No sé quién costearía los gastos de aquella noble empresa, pero un tío de nuestro director era el jefe del grupo. Por su exterior parecía el carnicero de un barrio pobre, y sus ojos tenían una mirada de astucia somnolienta. Ostentaba un enorme vientre sobre las cortas piernas, y durante el tiempo que aquella banda infestó la estación, solo habló con su sobrino. Podía uno verlos vagando durante el día por todas partes, las cabezas unidas en una interminable confabulación. Renuncié a molestarme más por el asunto de los remaches. La capacidad humana para esa especie de locura es más limitada de lo que vosotros podéis suponer. Me dije, a la horca con todos, y dejé de preocuparme. Tenía tiempo en abundancia para la meditación, y de vez en cuando dedicaba algún pensamiento a Gortz. No me interesaba mucho, no. Sin embargo, sentía curiosidad por saber si aquel hombre que había llegado equipado con ideas morales de alguna especie lograría subir a la cima después de todo, y cómo realizaría el trabajo una vez que lo hubiese conseguido. Audioclásicos.com